Hoy me estaba acordando porque esta es la primera reunión después de una linda racha que habíamos tenido, de poder estar reunidos. Y bueno, ahora tenemos que hacerlo por vía streaming. Y me acuerdo hace poquito más de un año y eso me lo refrescó Fer con unas hermosas palabras que volcó en los anuncios de la iglesia. Y decía, bueno, nos toca quedarnos en casa, guardarnos, protegernos. Y para esos días, Silvia había dicho, aprovechemos que no nos podemos mover de casa para arreglar la biblioteca, para ordenar la biblioteca. Y decirme algo así es encomendarme una tarea faraónica, porque tengo muchísimos libros. El asunto es que Silvia, ahí como faraón, me estaba obligando a los latigazos a ordenar todos los libros. ¿Por qué? Porque en esa semana se terminaba todo. Y siempre nos reíamos porque decíamos, se fue estirando, 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 estirando. Dios quiera que sean 15 días y que no que el gobierno cambie de parecer. Tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios les dé sabiduría para actuar de la mejor manera. Ellos hacen de la mejor manera que pueden. Oremos y apoyémoslos en oración y oremos por nuestro país, pero por sobre todo estas restricciones que estamos viviendo ahora, que cedan, que bajen estas restricciones, pero no por decisiones políticas, sino porque realmente el índice de contagio ha bajado. Para eso tenemos que ser todos bien responsables y acatar en todas las áreas lo que nos están pidiendo y lo que los profesionales también nos aconsejan. Hoy estaba acordándome acerca de mi abuelo. Yo a mi abuelo materno no lo conocí. Él falleció cuando mi mamá era muy joven, así que ella tenía algunas semblanzas de él que siempre me comentaba. Así que yo me fui pintando un cuadro acerca de lo que mi madre me iba diciendo de mi abuelo. Seguramente algunas cosas quedaron bien grabadas en mi mente, otras son recuerdos distorsionados que tal vez no tengan mucho que ver con él, y los grandes vacíos los fue rellenando mi imaginación, cosas que imagino de él. Lo cierto del caso, que si él pudiera volver de los muertos y se me apareciera con un rostro distinto al que yo he visto en las fotografías, lo más probable es que no lo reconocería porque no estuve con él directamente. Esto es lo que ha pasado con la humanidad. Cuando Adán y Eva decidieron independizarse de Dios, comer del fruto del árbol del conocimiento sin Dios, el conocimiento del bien y el mal, ellos mismos determinar lo que estaba bien, lo que estaba mal, se alejaron de Dios, se separaron de Dios, perdieron comunión con Dios y la descendencia fue quedándose con semblanzas, con recuerdos, con memorias que con el tiempo se fueron distorsionando al punto de que muchas personas desde la antigüedad hasta hoy nombran a Dios, pero son dioses limitados, son dioses que no tienen nada que ver con el Dios verdadero. Esto es lo que ocurrió con el paganismo. El paganismo justamente se hizo imagen del Dios invisible de maneras distorsionadas. Y los antiguos en el tiempo de Israel, como no podían pensar en un Dios omnipresente, no podían pensar en un Dios infinito, entonces necesitaban elementos tangibles que lo demostraran a Dios. De ahí que crearon los dioses de la naturaleza, los dioses del sol, de la fertilidad, de los vientos, de las tempestades. Y una manera de sentirse protegidos por esos dioses era pensar que eran dioses de los montes, que podían ver las cosas desde arriba, porque desde la antigüedad se sabía que todo aquel que estaba arriba de un monte estaba en ventaja frente a cualquier ataque, frente a cualquier invasión, estaba por sobre arriba. Así que las personas pensaban que los dioses eran dioses que habitaban las alturas, en contraste con el Dios Altísimo, que es el que está sobre los cielos de los cielos. De ahí entonces que quiero compartir el Salmo 121, que nos habla justamente de este contraste del que está
hablando el salmista en comparación con aquellos dioses. Y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No es que está diciendo porque los otros días hablando con unos hermanos justamente tratábamos este tema y decían, ¿será que es una forma de decir lo veo a Dios? No, el salmista está diciendo, busco en los montes de dónde puede venir mi ayuda, de los dioses paganos, de dónde puede venir mi ayuda. En nuestros días, las personas están alzando los ojos a los montes. Algunos están diciendo, bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? Porque de esta pandemia dependen las economías mundiales, de esta pandemia depende la salud de todo el mundo, el bienestar, la tranquilidad, la paz de muchas personas. Entonces muchos están esperanzados que con esta medida se va a terminar la pandemia, que con esta píldora mágica se va a terminar la pandemia, que cuando llegue la vacuna se va a terminar la pandemia. De pronto hay países que están en alerta con respecto a ciertas vacunas por algunos efectos indeseables. Es como que las personas se van aferrando a pequeñas esperanzas diciendo, bueno, una vez que esto termine, empieza todo lo nuevo, empieza todo distinto, empieza todo bien. Es una manera de alzar los ojos a los montes, a ver si hay algún socorro, si hay algún tipo de ayuda, si hay algún tipo de protección frente a esto, ante lo que nos sentimos tan vulnerables y tan indefensos. Pero acá el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde está el socorro? Lo está diciendo en forma irónica. ¿Dónde puedo encontrar socorro? Mirando a los montes. Y ahí es cuando el salmista entonces replica y dice, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor que hizo la tierra, donde están los montes, e hizo los cielos, que son los que están más altos que los montes. Nuestro socorro no viene de las ayudas inmediatas. Estos pueden ser medios que Dios escoge, pueden ser salvavidas que Dios nos tira, pero el socorro viene del Señor. Y esto es lo que a nosotros los creyentes nos da tanta esperanza. Pero continúa diciendo este salmo, no dará tu pie al resbaladero. Este es un salmo que lleva el nombre de cántico gradual, porque en la medida que iban subiendo las escalinatas al templo, iban elevando la voz, así que empieza bajito diciendo, ¿dónde hay salvación? ¿Dónde puedo encontrar una ayuda? ¿Dónde puedo encontrar una respuesta a mi problema? Y viene entonces la respuesta, el socorro viene de quien está por sobre todas estas cosas. Pero luego dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Acá en este paralelo está diciendo, tu pie no dará al resbaladero. Esta promesa tiene un aspecto muy interesante, porque resbaladero no es un lugar donde uno se patina y se cae, sino está hablando de aquellos lugares peligrosos donde uno caminaba y resbalarse le significaba perderse para siempre. En otras palabras, vamos a enfrentar algún tropiezo, vamos a enfrentar algún golpe, pero no nos va a tocar atravesar nada que nos haga desviar del camino que Dios tiene, porque Dios no se duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este domingo Fernando estaba hablando de Elías y decía esa ironía de Elías cuando desafiaba a los profetas de Baal, diciendo, por ahí está durmiendo Dios, el Dios de ellos, Baal. Bueno, nuestro Dios es un Dios que no se descuida, porque el dormir significa estar ajeno, estar inconsciente de lo que nos rodea. Justamente cuando alguien está de guardia, quiere decir que está velando, que no puede dormir porque tiene que estar atento a cualquier emergencia que surja. Bueno, nuestro Dios
es un Dios que no se adormece, es un Dios que no se distrae. Esto significa que si te ocurre algo en la vida, porque esto es lo interesante, Dios no nos ha prometido vivir en medio de algodones, en una burbuja. Se habla mucho de la burbuja. Los creyentes no estamos en ninguna burbuja. Nos sale el sol y nos llueve. Nos salvamos del COVID y a veces no nos salvamos del COVID o de la COVID, como dicen. Pero el hecho de que Dios no se distraiga con nosotros quiere decir que no hay absolutamente nada de lo que nos ocurre que haya sido producto de la distracción de Dios, que haya sido producto del descuido de Dios, que sea producto de la impotencia de Dios, sino que está dentro de los planes de Dios. Por eso tenemos que tener confianza en Él, porque dice en ese escalón más que está subiendo, Jehová es tu guardador. ¡Wow! Y Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Y alguno dirá, ¿pero será realmente que nos guarda? Estábamos hace un rato, mientras veníamos camino a la iglesia con Silvia, hablando de aquellos que ahora están en mejor posición que nosotros, aquellos que están ahora disfrutando la presencia de Dios. ¿Será que Dios no los ha guardado? Yo vería las cosas de otra manera. Hace unas semanas atrás, en un libro que unos queridos hermanos me habían obsequiado, leí la historia del saxo, del saxofón, el instrumento que toca Fernando y Claudio en los momentos que se puede. ¿Quién lo inventó? Un músico europeo que de bebé estuvo a punto de morir porque nació muy débil, muy frágil y casi se moría y sobrevivió. De niño tenía un accidente tras otro. De grande sufría accidentes y los padres decían una y otra vez, este muchacho va a vivir poco por todo lo que le pasa. Un día iba caminando por la calle y alguien tenía un ladrillo en el balcón de su casa, lo desplazó, cayó y cayó en la cabeza de este hombre. Sobrevivió. El tema es que cada vez que le pasaba algo decían, bueno, de esta se salvó, la próxima no. Finalmente murió pasados los 80 años. ¿Qué quiero decir? Hay veces que somos guardados de ciertas situaciones, pero tarde o temprano nos va a tocar enfrentar la muerte. ¿Por qué? Porque la vida que vivimos en esta tierra es el lugar de paso, es el lugar de aprendizaje para podernos graduar y poder estar en la presencia de Dios. Así que para esto nos preparamos. Así que el día que nos toque dejar esta tierra, no es porque Dios dejó de guardarnos, sino porque estamos mejor guardados en la presencia del Señor. Pero ¿qué más dice? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. En el ambiente en el que este salmo es cantado, es el ambiente de los desiertos, de los soles rajantes, y de pronto está diciendo, la sombra la tengo cerca. La tengo a la mano derecha, tengo el descanso, tengo el refresco. Dios es el que refresca nuestras vidas y lo tenemos a la mano derecha. A veces nos encontramos en situaciones de estar abrumados. Recordemos la frescura, el descanso, el salir de los desiertos rajantes está a nuestra mano derecha, está a nuestro alcance. El sol no te fatigará de día. Durante el trabajo no vamos a estar fatigados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la jornada de nuestra vida no terminamos rendidos diciendo ya esto no tiene más sentido. Pero leí en un comentario cuando dice que ni la luna de noche, el término que se utiliza para la luna es el mismo término que en hebreo se emplea para los lunáticos, porque se creía antiguamente que la luna llena afectaba la personalidad de las personas y que muchos que tenían problemas mentales justamente se manifestaban o brotaban cuando salía la luna. Entonces, acá cuando está diciendo que el sol no te fatiga de día, está hablando de que Dios nos protege en nuestras jornadas,
Pero en la noche, cuando algunos creen enloquecer, cuando los pensamientos trabajan demasiado fuerte, cuando nuestra mente empieza a estar atormentada, la luna no nos va a fatigar, sino que Dios va a permitir que tengamos un descanso maravilloso si nuestros pensamientos perseveran en Él. Por eso dice, Jehová te guardará de todo mal. Y cuando está hablando de mal, no está hablando de las cosas que a veces nosotros consideramos desagradables. Hace muchos años, don Samuel Vila, un escritor español evangélico, muy prolífero y un hombre de Dios tremendo, estaba en el hospital atendiéndose por una dolencia que fue con la que después murió. Y un conocido de él se lo encuentra en el hospital y le dice, ¿cómo está don Samuel? Bien, acá estamos luchando con esta enfermedad. Y le dice el amigo, lamento que le estén pasando tantas cosas malas. Y Samuel Vila le dijo, ¿malas? No lo sé, quizás desagradables, pero malas no, porque Dios no dejó de amarme. Dios nos guarda de todo mal y Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. ¿Qué quiere decir? Cuando salimos de casa siempre oramos con Silvia, Señor, guardanos en nuestra salida, nuestra entrada, guarda a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos de la iglesia. Pero, ¿por qué utilizamos esto, salida y entrada? Porque las personas salían de la ciudad a trabajar en el campo, a buscar los productos con los que iban a proveer a su familia y volvían a la noche. Entonces, guardar la salida y la entrada significaba guardar a las personas en la jornada. Desde ahora y para siempre. Esto sí que es maravilloso. El entender de que Dios nos guarda no solo en este tiempo, no por 5 minutos más. Dios nos guarda siempre, porque cuando estemos en la presencia de Él, estaremos mejor guardados. Así que acordate, cuando quieras apoyarte en aquellas cosas visibles, tangibles, cuando creas que tu alivio, que tu respiro, que tu consuelo pueden venir de aquellas cosas que ves o que escuchás en las noticias, acordate de que más allá de todo eso está el que hizo los cielos y la tierra, el que creó a todos los seres vivos, el que creó todos los elementos químicos con los que un día llegará alguna vacuna, el que hizo el universo, y nuestras vidas no dependen de ningún detalle que no sea el cuidado del Señor. En especial, ¿por qué? Porque Él se hizo hombre, Él pagó por nuestros pecados, nos rescató y ahora somos su pertenencia, somos suyos, le pertenecemos y Él cuida a los suyos y nada nos separa del amor que Él tiene por nosotros. Probablemente en esta noche haya alguna persona que por primera vez está escuchando esta transmisión y tal vez nunca tomaste la decisión de ponerte en las manos de Dios. Quizás oíste hablar de Dios, pero no lo conoces como deberías, porque te contaron, porque escuchaste, porque leíste por ahí. Dios te está dando la oportunidad de que lo conozcas directamente a Él, rindiendo tu vida a Cristo, aceptando el perdón de tus pecados por el sacrificio de Jesús. Y una vez que conoces a Dios, te puedo asegurar, te das cuenta que estás en su mano, que estás siendo guardado y que tu socorro siempre viene de Él. Oramos al Señor y pedimos su bendición sobre nuestras vidas, pero por sobre todo que nuestros corazones crezcan lo suficiente como para estar confiados en Él. Gracias, nuestro Dios amado, por habernos rescatado, por habernos redimido, por haber transformado nuestras vidas. Gracias por darnos una maravillosa esperanza, que es la de haber sido redimidos, perdonados de nuestros pecados, pero estar incluidos en tus planes eternos. Señor, que nunca nuestra mirada baje
a los montes. Todo el mundo levanta su mirada a los montes. Para nosotros mirar los montes es bajar la mirada, porque nuestra mirada está puesta en vos, Jesús. Por eso que aprendamos a tener nuestra mirada bien en lo alto, en vos que sos el consumador y autor de nuestra fe. Señor, que nuestras vidas crezcan en madurez y confianza, en consagración y en santidad. Gracias, Señor, por todo, y te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestras autoridades, desde las autoridades municipales hasta las nacionales, y te pedimos por cada ser humano que a través de estas circunstancias pueda conocerte y aun que nosotros seamos mensajeros de esa buena noticia que no es la que viene de un monte, es la que viene de lo alto. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente y nos vemos el domingo.